Muy bien, estamos listos para hablar sobre el uso de las redes sociales en campañas políticas y electorales. En nuestro país nos acompaña Renato Ceballos, consultor de marketing y director del grupo Fides Perú, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Renato? Encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. No estamos en campaña electoral, ciertamente, no, aún no lo estamos, pero eso no significa que pues las redes sociales estén sin actividad por parte, en principio, bueno, de nuestras autoridades y de aquellos que aspiren quizá a convertirse en autoridad en algún momento. Totalmente. Yo recomendaría que las personas que quieran tener una carrera política o un éxito electoral comiencen a mover las redes sociales mucho antes de que inicie campaña. Los usuarios, digamos los potenciales votantes, se van a fijar siempre en el inventario de material audiovisual o fotográfico que tienen los candidatos antes de que empiece el llamado electoral, ¿no? ¿Qué han hecho antes? Perfecto. ¿Con quién se han movido? ¿Cuáles han sido las audiencias a las que han tratado de acercarse? Eso es importante. Empecemos con ello entonces, las etapas, ¿no? Las etapas de estrategia seguramente de abordaje en las redes sociales. Es muy distinto hacer publicaciones previo a una campaña electoral, durante una campaña electoral y una vez que esa persona pudiese ser escogida como autoridad. Totalmente. Y yo quisiera todavía retroceder un pasito más atrás para ver la diferencia entre lo que son el uso de redes sociales en términos comerciales y el uso de redes sociales en términos electorales, ¿no? Es otro mindset, es otra manera de pensar y de activar tus redes y generar contenido, ¿no? Entonces, desde ahí ya tienes que marcar un criterio en el cual uno tiene que ser consciente de que está promoviendo ideas, promoviendo a personas y no productos, ¿no? Como si fuera un detergente o un automóvil, ¿no? Entonces, eso ya marca perfil, una línea para el manejo de redes sociales. Ahora, hacer campañas antes de redes sociales, antes de las elecciones, también es un ejercicio distinto, ¿no? Porque a veces no hay ni siquiera un partido político relacionado al que podría ser un candidato, pero sí hay ideas y acciones que el candidato puede tratar de posicionar a la vista del elector que busca en redes información, nuevas propuestas y puede decir, me gusta cómo piensa esta persona, me gusta lo que está haciendo o a quién se está dirigiendo o las propuestas que tiene, y ya luego viene esa transformación de la persona con buenas ideas o el potencial candidato a un candidato de un partido, sea de derecha, izquierda o centro, que al final al elector eso muchas veces no lo mueve, sino más lo mueve las ideas o la emoción que relaciona a una propuesta, ¿no? Ello, ¿no? Bueno, eso porque estamos también en nuestro país, y no solo en nuestro país, en el continente, digamos, hay este fenómeno de identificación más con candidatos y candidatas que con partidos. Totalmente. Sin embargo, cuando hablas de transformación, me imagino que ese cambio no tendría que ser muy abrupto tampoco, ¿no? En las propuestas del candidato y aquello que también tiene como imagen el partido. Exactamente, porque los electores cada vez más son informados por las redes. Más críticos, ¿no? Exactamente, porque ahora con todo el material que tenemos de información podemos ver las experiencias en otros países, experiencias de hace años. Entonces ellos saben que si un candidato está yendo, digamos, por la línea derecha, sería, digamos, muy contraproducente que se suba a un partido de izquierda, ¿no? Entonces la gente dice, hey, eso no hace mucho sentido. Entonces ya también ahí empiezan a restar o a poner en dudas cuál es la veracidad de la propuesta de un candidato, ¿no? Perfecto. Tú hacías esta diferenciación entre lo comercial, lo electoral, sin embargo, se dice pues que en la actualidad el contenido en redes debe ser siempre con propósito, ¿no? Yo te consulto en este caso, cuando hablamos de personas que se desenvuelven en el ambiente político, ¿qué tipo de contenido tendrían que compartir? Mira, va a depender también qué tipo de candidatura es la que tú tienes. Por decir, si es una candidatura presidencial, tú tienes que pensar en términos de país. Es decir, tratar de hablarle a Arequipa, hablarle a Junín, hablarle a Piura, hablarle a la costa, hablarle a la sierra. Si es una candidatura más distrital, digamos, en términos municipales, que acaba de pasar, es una problemática mucho más local, ¿no? Mucho más quirúrgica, si queremos, ¿no? Si es una candidatura congresal, igualmente, más allá de si hay voto preferencial o no, cada candidato congresal va a adquirir una bandera, ¿no? Una propuesta bandera, digamos, no nos pueden ser temas de salud, temas de jóvenes, madres solteras, por decir algunos temas. Entonces van a tratar de capitalizar ese tipo de contenidos. Entonces, sí, es un análisis que tiene que hacer el grupo de campaña, lo que le llaman el cuarto de guerra del candidato, ¿no? Es un tema un poco bélico, ¿no? Pero tiene que analizar qué queremos lograr, qué queremos realmente transmitir a nuestra audiencia y marcar objetivos que se puedan cumplir a lo largo de toda la campaña. Y previo a ello, definir esa audiencia. Totalmente. Ese es un gran, digamos, puede ser un gran traspié de un candidato
lanzarse porque simplemente tiene el instinto que quiere ir a los jóvenes. Eso, porque además asociamos redes con jóvenes exclusivamente. Totalmente. Y no segmentamos quizá bien, ¿no? Mira, me sirve tu intervención para decirte, el último estudio de CPI ha dado cuenta de que las redes sociales han crecido mucho más intensamente en los baby boomers, es decir, la gente que está entre los 50 y 70 años, sobre todo en Facebook y WhatsApp. Que WhatsApp muchas veces no es visto como una red social, pero es la red social que va creciendo más, mientras el Facebook va bajando porque se va volviendo una red vieja, ¿no? Donde los jóvenes no quieren estar al lado de los papás, quieren un espacio nuevo. No quieren los likes de la familia. Tal cual, quieren alejarse un poco, se van al Instagram, a veces a Twitter, aunque es mucho más noticioso, pero se da esta revolución. E igual en este estudio que te comento, las redes sociales van creciendo mucho en el sector CD, ya no en el AB como estaba antes visto, ¿no? Entonces, ya la demografía digital va tomando otros matices que hay que tomar en cuenta, hay que analizar para saber a quién le estás hablando con tu contenido y qué interacción puedes causar. Cuando hacías mención, Renato, sobre este grupo de campaña, ¿no es cierto? Este equipo de profesionales al servicio de un candidato y que manejan, por supuesto, con una expertise las redes sociales, ¿qué tanta seriedad le damos a la implementación justamente de este grupo, ¿no? Te lo comento porque a veces podría pasar que uno cree que es suficiente con tener una página de Facebook, contratar de repente a un CM, ¿no? Y que sea esta persona quien haga y deshaga, o quizá el mismo candidato o candidata. De acuerdo. Yo creo que campaña tras campaña en este nuevo siglo se ha ido profesionalizando, ¿no? Inicialmente se pensaba que las redes sociales como una caja que simplemente tenía que repetir lo que se venía haciendo en el offline, si quieres, ¿no? Sí. Pero ahora cada vez más hay una persona dentro de la mesa de decisiones, hay una silla dedicada a la gente que ve redes sociales. No es simplemente el community manager, sino un gerente de contenidos. Eso es lo ideal, que una campaña tenga alguien que esté pensando en qué elaborar, no solamente qué repetir del mundo offline al mundo online, sino qué elaborar o qué crear para las redes. Totalmente, especialmente para las redes digitales. Yo diría todavía, especialmente para cada una de las redes sociales. Exacto. Porque es muy distinto comunicarte en el Facebook que comunicarte en Twitter. Mientras en el Facebook la gente busca más entretenimiento, generar comunidad, en el Twitter uno busca más informarse. Claro. ¿No? Entonces son perfiles distintos que uno tiene que tener en cuenta para poder dar el contenido. No es poner un contenido en Facebook y lo repito en Twitter, no, es distinto. Para ello, obviamente, antes de escoger la herramienta, tiene que ser la estrategia. Totalmente. ¿No es cierto? No solamente, como decía nuestro invitado, voy a estar en Instagram, voy a estar en Facebook y voy a estar donde sea que estén todos los candidatos, yo quiero estar. No puede haber este capricho netamente, hay que responder entonces a data. Exactamente, no solamente data, sino análisis, un análisis consensuado antes de que empiece, antes que empiece la campaña, y tener una visión completa del, llamémosle, el ecosistema digital. Muchas veces va a ser más beneficioso para el candidato tener una sola red social o ser más intenso en el WhatsApp, que es, digamos, la nueva tendencia que se donde estén sus electores, ¿no? O donde estén los electores que él quiere cautivar. Al final, digamos, en términos de campaña electoral, te puedo decir que un candidato realmente le hace target al 20-25% del universo electoral, no llega más. Tiene que saber cómo convertir ese 25% en capital de voto. Pese a las diferencias entre lo offline y lo online, ¿cómo guardar cierta simetría, no es cierto?, en aquello que comunica el candidato todo el tiempo. Bueno, eso es lo que le llamamos el mix de medios, ¿no? Tiene que haber una especie de cóctel. Muy bien. En el cual nos enfocamos en redes sociales, pero no dejamos de vivir en paralelo lo que está haciendo el candidato en la vida real, llamémosle, ¿no? En el contacto físico con la gente, porque también es ahí donde nosotros vamos a generar las verdaderas historias, en el caminar del candidato, en el contacto con la gente, en la historia de algún simpatizante. Allí se puede producir el contenido. Totalmente, y es de ahí donde tenemos que extraer las ideas, porque al final lo que quiere ver la gente en las redes sociales son historias, son temas que lo emocionen, que lo involucren dentro de una propuesta de un lado que no sea el lado racional. Como hemos hablado también, el voto no es un voto racional, es un voto que te va a enlazar desde un alter ego o desde una emoción o desde algo que tú ves. Yo también pude hacer lo que está haciendo el candidato, pero lo está haciendo él, bueno, me aboco a su candidatura. Hace algunos meses se estrenó en Netflix un documental sobre Cambridge Analytica y el uso inadecuado justamente de la Big Data, ¿no? De la información que muchas veces arroja las redes sociales y cuánta noción o conocimiento tienen los usuarios de aquello que empresas apropian, ¿no? de información. ¿Cómo manejan ustedes en este caso la información, el recurso informativo que puede servirle al candidato de cada usuario? Yo creo que
Cambridge Analytica, todo este fenómeno ha causado una revolución en el término de manejo de data, de información, que es privado y que es de todos, ¿no? Claro. Que es lo público, ¿no? Cambridge Analytica, el gran tema en la elección de Trump, nace simplemente con un test de personalidad gratuito. Que lo soltaron a los usuarios de Facebook, todo el mundo puso sus características profesionales y de ahí Cambridge pudo armar distintos perfiles en los cuales podían decir qué tipo de información era más sensible o era más atractiva para cada uno de estos perfiles. Entonces, de alguna manera invadía el inconsciente de la gente, ¿no? Sí, eso de cierta manera no está regulado todavía. ¿Cuál es el uso de la información? Claro, hay un componente ahí quizá no tanto legal, pero sí ético fuerte, ¿no? Totalmente. Yo quisiera que los televidentes tengan en cuenta este concepto, que es cuando un servicio es gratis es porque el producto es uno. Exacto. Entonces, cuando uno dice, mira, esto es gratis, voy a entrar a hacer este test, voy a entrar a tomarme la foto, a ver cómo me voy de viejo, ¿no? Sí, pasa todo el tiempo con diferentes aplicaciones. Totalmente. Todos lo hacen justamente para recolectar nuestra data. Entonces, nosotros estamos dando un servicio gratuito, siendo parte del servicio, pero al final, la data. La data es realmente el oro del futuro. ¿Y qué tan peligroso puede ser, además, construir el perfil de un candidato no en base a sus propias ideas y propuestas, sino en base a aquello que encuentra en ese tipo de documentación, ¿no? Es decir, yo respondo exclusivamente a eso que el usuario quiere. Ya luego lo que vaya a pasar una vez que me convierta en autoridad no se sabe, ¿no? Exacto. Es muy peligroso porque al final quien tenga las mejores armas digitales va a poder hacerse de una candidatura jugando con la manipulación, jugando con estos tipos de, digamos, nuevos avances que hay en la tecnología que ponen en riesgo la verdadera opinión libre de las personas, ¿no? Y te menciono esto, Renato, para ponernos también del otro lado, no solamente del candidato y la candidata que hace uso de las redes sociales, sino de nosotros los electores, ¿no? Cómo involucrarnos en una campaña electoral desde las redes sociales, qué tipo de actitud tener. Mira, lo principal es informarnos, ¿no? Saber de dónde viene la información que estamos recibiendo. Además de Cambridge Analytica, otro gran fenómeno son los fake news. Sí. Son ese tipo de noticias que parecen reales, parecen verosímiles, pero al final son falsas, ¿no? Pero las hacen lucir tan reales que la gente dice, mira, está pasando esto con tal candidato o con tal partido, y empieza la bola de nieve que va creciendo en redes sociales, y algo que era falso termina volviéndose verdad para mucha gente y de alguna manera adaptando su opinión, ¿no? Claro, y hay una crisis que luego hay que resolver. Totalmente, porque al final los candidatos muchas veces cuando el tema se pone muy tenso, se pasan el tiempo de campaña resolviendo crisis y no comunicando. Entonces hay gente que se vuelve influencer, candidatos que se vuelven influencers, pero más por resolver una crisis o ser parte de una crisis que por generar una propuesta. Entonces hay gente, y eso también hay que definirlo, ¿no? ¿Qué tan popular eres de acuerdo a qué? ¿Eres popular porque estás metido en una crisis, porque eres parte de un meme, o eres popular porque realmente tu propuesta está generando mucha audiencia? Claro. ¿no? Y en la actualidad, ojo, todo es medible, ¿no? Hace poco se estrenaba también una película en la que analizaban el perfil, nunca lo voy a olvidar, el perfil de una candidata que quería ser presidente en Estados Unidos, ¿no? Esta película tenía diferentes indicadores y el indicador más bajo era su sentido del humor, por ejemplo. Decían, bueno, los electores no la ven con sentido del humor, entonces se le creaban pues una serie de chistes, anécdotas, para que tuviese ese tipo de porcentaje, ¿no? Para que incrementara. No, ahora en las redes sociales ya no pasa solo en las películas, obviamente. Totalmente, y además las redes sociales te dan la capacidad de medir absolutamente todo, no solamente el post, sino cómo está el minuto a minuto de tus redes sociales, mucho más que el rating televisivo. Tú puedes ver quién está haciendo clic, por qué no están haciendo clic la audiencia que tú quieres. Un estudio de Comscore, por ejemplo, que es esta empresa de Big Data mundial, dice que el Perú, a nivel Latinoamérica, es quien tiene más clics de la carita triste y la carita amargada a nivel Latinoamérica. O sea, nosotros en reacciones con políticos directamente. En reacciones, digamos, con el uso de redes sociales en general, ¿no? En general. Entonces nosotros, esa es una audiencia que hay que medir, ¿no? También, ¿por qué los peruanos siempre tendemos o a poner la cara triste o a poner la cara... la insatisfacción, ¿no? Exactamente. Yo creo que, tocando ese punto, redes sociales hoy se está volviendo también un espacio de mucha insatisfacción. Muchos no quieren saber nada de política. CPI dice que en las redes sociales la gente entra a Facebook buscando entretenimiento, entra a Instagram buscando entretenimiento, entra a Twitter buscando enterarse de las noticias, pero el porcentaje es mínimo de la gente que entra buscando informarse de temas políticos. Claro. Por ello que el desafío es mayor seguramente durante campaña o fuera de campaña. Cuando la gente vea una candidatura o se vea totalmente ensimismado, porque claro,
sumémosle que van a estar en redes y van a pagar por la publicidad, es decir, van a estar mucho más fuertes que los contenidos normales. Entonces, hay que luchar con esa barrera que es la falta de atracción por los temas políticos de los peruanos, ¿no? Esa insatisfacción se traduce entonces en interacciones negativas, ¿no? La tristeza, el enojo, pero también en comentarios que pueden ser perjudiciales. ¿Cómo resolver ello? Hay que seguir un protocolo de crisis, porque totalmente de acuerdo, en las candidaturas no todo es color de rosa, ¿no? No todo va a ser, yo lanzo mi candidatura, tengo mi plan, ahora voy a hacer el meeting, va a haber mucha repercusión negativa ahí, ¿no? Entonces, hay que tener un protocolo que te diga, si me van a decir A o B, tener escenarios posibles, ¿cómo voy a reaccionar? Y la reacción que tiene que ser una reacción proactiva, una reacción positiva ante lo negativo siempre. Bueno, como pueden entender, entonces el manejo de las redes sociales dentro y fuera de una campaña electoral para aquellas autoridades o personas que se mueven en lo político es bastante complejo, ¿no? Así que hay que estar a la altura, por supuesto, de un equipo. Muchísimas gracias. No, un placer estar Renato, aquí, por habernos acompañado. Hemos conversado con Renato Ceballos, consultor de marketing y director del grupo Fides Perú.